toda la información. Inés, buen día. Buen día, Horacio, ¿cómo estás? Así es, un tiroteo que al menos habría dejado 5 heridos. Empezó hace solo minutos en Óbrego, que es una ciudad en el centro de Suecia, allí en un campus que alberga varios colegios para niños, jardines de infantes, y en uno de esos colegios, que es para adultos, está ocurriendo este tiroteo. Está toda vallada, todo el perímetro del campus. La policía está tratando de evacuar a la mayor cantidad de alumnos. Todavía no hay un saldo muy certero del número de víctimas, ni tampoco un perfil del o de la tiradora y atacante. Eso es por ahora lo que se sabe. Son bastante infrecuentes este tipo de ataques en Suecia, en Escandinavia en general, por lo general también. Hay un antecedente bastante marcado, muy conocido por todos, el antecedente de la masacre de Utoya en 2011 en Noruega, un vecino de Suecia, que dejó más de 70 jóvenes muertos. Eso es lo que se sabe hasta ahora, Horacio. Bien, bueno, vamos a estar actualizando toda la información. Inés, aprovecho que te tenemos comunicada con nosotros para que me cuentes novedades. Ayer con Pancho hablábamos de esta cuestión vinculada a Trump. Trump da la sensación de que está jugando al TEC con todos los dados, ¿no? Estados Unidos ataca a México, hasta que México capitula y dice, bueno, ok, ¿qué querés? ¿Qué pretende usted de mí? Perfecto. Usted quiere que custodiemos la frontera, usted quiere que luchemos contra el narcotráfico, usted quiere que luchemos contra los migrantes ilegales. Perfecto, estoy de acuerdo. Con Canadá pasa lo mismo. Esto que te voy a preguntar es cómo cambia el escenario en las últimas 24 horas con respecto a lo que amenazó Trump y lo que finalmente está sucediendo. Cambió bastante, te diría que fue lo que se dijo, lo se dice en inglés un U-turn, una vuelta en U. Básicamente, a partir de anoche, esa imposición de aranceles a Canadá y a México fue congelada por lo menos por un mes. ¿Por qué? Porque tanto Claudia Sheinbaum, presidenta mexicana, como Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, aceptaron negociar con Trump ciertas condiciones de reforzar la seguridad en ambas fronteras, la frontera norte con Canadá, la frontera sur con México. ¿De qué se trata ese reforzamiento? Es un despliegue militar mucho más acentuado para no solo impedir el paso de migrantes, fundamentalmente en la frontera sur, sino el paso del fentanilo, que es una de las drogas que asola a Estados Unidos en este momento. Ahora bien, queda una tercera tanda de sanciones que sí entró en vigor esta mañana y que es con el principal socio económico, los dos actores que manejan casi el 40% del comercio global, que son Estados Unidos y China. Las aranceles contra China empezaron a entrar en vigor esta mañana, 10% por lo menos de aranceles a los productos de importación chinos en Estados Unidos. Hay que ver cómo sigue esta negociación, teniendo en cuenta lo que sucedió ayer entre Trump, Sheinbaum y Trudeau. Da la sensación, Inés, que acá el gran problema para Trump sigue siendo China, que es lo que queda, y lo otro son negociaciones de tipo político regional. No sé qué pensás vos o qué es lo que estás viendo, ¿no? Sí, totalmente, Pancho. Digamos, un poco esa observación se puede desagregar en varios niveles. Primero, no es la misma relación entre Estados Unidos y México y Canadá que la relación de Estados Unidos y China. ¿Por qué? Primero porque comparten fronteras con Canadá y México, y eso hace que los temas de negociación sean diferentes de los de China. El comercio entre Canadá y Estados Unidos y entre México y Estados Unidos sí creció muchísimo y casi emparda en este momento al comercio o supera, te diría, al comercio entre China y Estados Unidos. Sin embargo, es mucho más amplia la relación entre China y Estados Unidos. ¿Por qué? No es solo una relación de sociedad comercial, sino también esto involucra una rivalidad, lo que se llama una competencia estratégica por el dominio del mundo, que ahí se involucran Inés, obviamente la faceta militar, tecnológica, etc. Sí. Inés, dame un segundo que tenemos un urgente dentro de tu urgente. Está saliendo Alberto Fernández de Comodoro Pi. Están Olivares. Así es, Horacio, se va el expresidente en este momento, custodiado por la Policía Federal. Me dicen, Horacio, estamos confirmando que habría presentado un escrito de 200 carillas. Bueno, se acaba de retirar con su custodia, entonces, directo hacia la zona de Puerto Madero, el expresidente. Gracias, Jan. Bueno, ¿aproximadamente cuánto tiempo estuvo para presentar un escrito? Yo no tengo experiencia, afortunadamente, en esta clase de cuestiones, sí de cubrir, no de vivirlas, pero estuvo un rato largo para presentar un escrito, ¿no?
Sí, cerca de, te diría, una hora y media. Sí, porque entró 10:10, pero si se cree hasta que entró al despacho y antes se entrevistó con su abogada. Cerca de una hora y media, el expresidente de la Nación estuvo aquí. Bien, ahí estamos viendo la cobertura desde el dron de la salida de Alberto Fernández con su custodia, acompañado por supuesto por una moto de la policía. 200 carillas, nos miramos con Pancho con 200 carillas. Una por una las presentó, por eso tardó tanto. 200 carillas es un montón, ¿no? Hay que leer eso. Hay que leer todo eso. Bueno, información de último momento. Acaba de salir de Comodoro Pi Alberto Fernández. En un rato volvemos a comunicarnos con Jan y con Tommy para ver qué trasciende de este encuentro con el juez. Recordemos, intentó posponer, suspender, recusar, pero hasta ahora no lo logró y hoy tuvo que presentarse y lo hizo a través de esta presentación de 200 carillas al juez Ercolini. Inés, perdóname que te interrumpí, estabas hablando con respecto a esta situación regional que te planteaba Pancho, y en este tumulto que hay político, el que intenta sacar algún tipo de provecho es Bukele, que está ahí cerquita de México y los Estados Unidos, levanta la mano y dice, contá conmigo, Donaldo. Por completo, contar conmigo por completo. No solo es tratar de sacar provecho a esta relación de afinidad ideológica que tienen tanto Bukele con Trump, sino también sacar un cierto provecho económico. Como es una forma bastante peculiar, te diría que inaugura una exportación de servicios muy particular. Bukele le ofreció ayer a Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, que visitó El Salvador, le ofreció albergar en las enormes prisiones salvadoreñas a los presos norteamericanos de alta seguridad. Como siendo transferidos a Salvador, también le ofreció albergar a migrantes no solo salvadoreños como parte de esta ofensiva de deportación masiva de Trump, sino también de otras nacionalidades. Obviamente, esto no va a estar cubierto por el paraguas de la amistad y de la afinidad ideológica, sino que va a reclamar por cada preso albergado, por cada migrante albergado, un cierto monto económico. Lo que dijo Bukele es, para Estados Unidos van a ser monedas, para nosotros va a ser una parte importante de nuestra economía. Claro, porque se hablaba de destinar una parte de Guantánamo, ¿no? Para albergar a algunos de estos migrantes. Esa es la idea original ilegales, de pero Trump. Ahora aparece Bukele ofreciendo esta especie de provisión de servicios. ¿Qué necesitas? ¿Albergar presos? Yo soy buenísimo en ese tipo de tareas. Totalmente. Lo que pasa es que si se cumplen las promesas de deportación masiva de Trump, estamos hablando de por lo menos 3 millones de personas, al menos en estos próximos años. 3 millones de personas, devolverlas a sus países es una tarea cíclope, básicamente, Horacio, por lo tanto va a demandar de la ayuda de muchos otros países. Y bueno, ahí está Salvador, Bukele, postulándose como mejor amigo de Trump y por supuesto a cambio de un precio. Es impactante el número de 3 millones de gente deportada. El otro día se lo recordaron a un senador demócrata que Obama expulsó a 3 millones también en algún momento y nadie dijo nada. Los últimos 4 años del gobierno de Obama fueron los años de mayores deportaciones anuales en la historia norteamericana. Te diría que superaron ampliamente a los que le siguieron, que fueron los 4 años de Trump, que también fueron intensos, pero nunca al nivel de Obama. Y luego la última parte de Biden también, más que deportaciones, fue poner un freno al ingreso de migrantes. Claro. Inés, te quiero preguntar con respecto a esta cercanía, no solamente ideológica, que hay entre el gobierno de Trump y el gobierno de Milei, o Elon Musk y Javier Milei, sino esta cosa de importación de ideas, esta cosa de que están realmente importando el motosierra style. ¿Esto es verdad? Creo que le viene bien. Bueno, digamos, funcionarios del gobierno de Trump lo han dicho, que estaban que admiraban mucho ciertas ideas del ajuste de Milei. Eso por un lado, y lo han dicho en las últimas semanas. Pero por el otro lado también Elon Musk, que es el encargado del gobierno de Trump de pasar la motosierra al estilo norteamericano, hizo eso mismo en sus otras empresas, sobre todo en Twitter. Recordemos que cuando compró Twitter por prácticamente $40.000 millones hace más de 2 años, lo primero que hizo fue pasar la motosierra por la empresa y despedir a miles de empleados, desde muy jerárquicos hasta, los soldados rasos de Twitter. Es un poco lo que hoy está haciendo Elon Musk en Estados Unidos. Entonces te diría que es un poco y un poco, esto de la importación de ideas o la importación más que de ideas,
de slogans, sobre todo el de la motosierra, y por el otro lado una idea que, digamos, empresarial que Elon Musk está tratando de aplicar al enorme cuerpo del Estado norteamericano. Claro, Ayer claro, te diría que empezó con una parte muy sensible y que es muy, digamos, es bastante importante para lo que se llama el poder suave, que es el poder que proyecta Estados Unidos por fuera de su poder militar, fuera de su poder económico, por fuera de su poder tecnológico. Es cómo influencia a otros países. Y esa agencia es la agencia USAID, es la agencia de ayuda externa de Estados Unidos, que maneja un presupuesto de 50.000 millones de dólares, que ayer o antes de ayer el propio Elon Musk sugirió que podría ser cerrada, lo que levantó una rebelión de todo tipo, no solo de legisladores demócratas, sino también de algunos republicanos. Claro, claro, porque habían trascendido algunas partidas que habían autorizado esta agencia que eran muy difíciles de explicar, digamos. Había iniciativas muy loables, muy dignas, pero al mismo tiempo había algunas iniciativas que eran muy difíciles, que estaban como muy flojas de papeles, ¿es así? Sí, te diría que fueron las menos, digamos. USAID es una de las agencias emblemáticas de Estados Unidos. Comenzó como una gran bandera de la Guerra Fría lanzada por John Fitzgerald Kennedy, creo que en el 61, que fue una forma de decir, bueno, Estados Unidos es una potencia benigna que ayuda al resto del mundo, en contraposición con lo que era en ese momento la Unión Soviética, a la que trataba de proyectar como una potencia, una superpotencia mucho más hostil. Bueno, esa agencia fue tomando muchas digamos, caras a lo largo de la historia, pero sí se afianzó como una parte central de la proyección de poder de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Dentro de eso, paraguas gigantesco que fue la actuación desde los últimos casi 60 años, más de 60 años de la USAID, obviamente que hay programas que probablemente estén, como vos decís, flojos de papeles. Sí, claro, claro. Sobre todo lo que tiene que ver con esta cuestión de las políticas que tiene que ver con esta cultura woke. Todos esos programas son los que está objetando en cierta manera Trump y también Elon Musk. Dejamos el continente americano y nos vamos a Europa. ¿Qué está pasando en Grecia? Bastante inquietante lo que está sucediendo en Santorini. Horacio, básicamente están evacuando la isla, que es probablemente la más popular de las islas griegas, un ícono del verano europeo, al punto de que recibe 3,5 millones de visitantes por año, Horacio. Solo la Argentina, en toda su enormidad, recibe 5 millones. Esta isla de 20.000 habitantes ya sufrió la evacuación de por lo menos un tercio de sus residentes desde el domingo pasado, cuando empezaron ciertos temblores y hasta sismos. Sismo que llegaba el más fuerte, el más intenso, a 4,9 en la escala de Richter. Es bastante preocupante. Lo que más inquieta a las autoridades son dos cosas. Primero, que los sismos no ceden. Ha habido varias decenas de réplicas desde el domingo hasta hoy. Y segundo, la posibilidad de que un sismo de mayor intensidad provoque un tsunami que inunde esta pequeña isla griega y básicamente termine con su infraestructura, que ha albergado a miles y miles y millones de turistas europeos y del resto del mundo en varias décadas. ¿Es habitual la actividad sísmica, más allá de esta cosa llamativa habitual, de 200 pero no con esta temblores en 3 días? intensidad Claro, en esas, claro. sí, sí. Bien. Inés, gracias como siempre, un placer tenerte Muchas con gracias nosotros. a ustedes, Horacio, que tengan Muchísimas un gran día. gracias. Inés Capdevila desde la redacción de La Nación. Tenemos un urgente, presten atención.